Buenas a todos. La trazabilidad es una funcionalidad muy demandada en Recipoc. Con ella podemos cumplir este requisito frente a Sanidad de una manera sencilla y además organizar nuestro stock como nunca antes lo habíamos imaginado. En este vídeo vamos a ver cómo utilizar la trazabilidad con Recipoc paso a paso. Aquí estamos ya en el escritorio de Recipoc y antes de empezar, comentar que la trazabilidad alimentaria se define como la posibilidad de seguir el rastro a través de todas las etapas de producción de un alimento. En pocas palabras, poder identificar con precisión qué productos hemos incorporado a cada una de nuestras elaboraciones. También deberemos, por tanto, identificar nuestros productos terminados correctamente. En primer lugar, debemos haber introducido nuestras recetas de elaboraciones de forma correcta. Recordemos que eso lo tenemos en las opciones Mis recetas. Podemos añadir una nueva receta. Como ya está explicado en otros tutoriales, esta parte nos la vamos a saltar y vamos a dar por hecho que tenemos introducidas correctamente nuestras recetas. En caso contrario, va a ser muy difícil hacer la trazabilidad porque necesitamos asociar los lotes de entrada con nuestras elaboraciones. Eso funciona a través de las recetas. Es importante destacar que se utiliza la información de los ingredientes para asignar los lotes de producción. Una vez hecho esto, debemos informar dos puntos muy importantes. En el tema de la trazabilidad, como vamos a llevar una parte del stock, tenemos que poder informar claramente ese stock de dónde viene y dónde se guarda. Entonces, antes de empezar con el tema de utilizar los lotes y aplicarlos a una de nuestras elaboraciones, debemos informar a Recipoc un poco de lo básico de este tipo de información. Para eso tenemos que acceder a la pestaña Proveedores, donde, como vemos, tenemos la opción de ir introduciendo nuestros proveedores. Sencillamente vamos rellenando cada uno de los campos. En este caso, por ejemplo, ponemos proveedor 2, sería el nombre de nuestro proveedor, su número fiscal. Tendríamos que poner su número sanitario si es distinto al fiscal, en este caso vamos a poner el mismo, y su número de teléfono pues si lo queremos tener a mano, ¿vale? Asimismo tenemos que ir rellenando la información y por último podemos subir un PDF que nos permita tener a mano toda la información relacionada con sanidad de este proveedor en concreto. Una vez hemos terminado, solamente tenemos que pulsar el más. Ya hemos guardado, digamos, un proveedor de ejemplo, que es el proveedor 2, podríamos editarlo pinchando sobre él y dándole al botón guardar. Y ahora tenemos que informar de las ubicaciones donde guardamos todos los productos que vamos comprando y tenemos en nuestro almacén. Para ello tenemos que acceder a la pestaña Ubicaciones. Tenemos que recordar que tanto los proveedores como las ubicaciones, como no cambian habitualmente, es un proceso que es bastante probable que tengamos que rellenar una vez al principio bastante información y posteriormente cada vez menos. Quizás sí en el tema de los proveedores, pero en las ubicaciones, desde luego que como no cambiemos la configuración de nuestro almacén, no va a ser necesario. Las ubicaciones sencillamente es un registro de dónde guardamos los ingredientes que vamos a utilizar o las propias recetas. Solamente tenemos que poner el nombre de la ubicación, en este caso, por ejemplo, almacén, y las observaciones. Cuando hemos terminado, solamente tenemos que pulsar el más. Una vez tenemos informado tanto los proveedores como las ubicaciones, ya podemos empezar a trabajar con la trazabilidad. Como nuestra intención es asociar los lotes de entrada con nuestras elaboraciones, el paso natural que tenemos que dar es introducir nuevos productos. Cuando nos llegan nuestros ingredientes, cuando nos llega el repartidor con nuestros ingredientes, es ese momento en el que tenemos que introducir estos datos, porque tenemos que diferenciar entre los datos que utilizamos para la trazabilidad de aquellos que utilizamos para la contabilidad, ya que los de la trazabilidad contienen información como los lotes de entrada, que son distintas o pueden ser distintas de la información que metemos en la contabilidad. Para ello tenemos que acudir a la opción Crear movimiento. Una vez estamos en el apartado de crear movimiento, lo único que tenemos que hacer es seguir el orden que nos da el formulario. Empezando por arriba, tenemos una cabecera inicial que tiene la información del proveedor. Tenemos que recordar que se tiene que rellenar un movimiento por cada entrada de ingredientes de un proveedor concreto. Entonces, en este caso, imaginemos que hemos recibido el día de hoy nuevos ingredientes. Tenemos que elegir de qué proveedor
nos han llegado, en este caso, por ejemplo, del proveedor 1, y el documento lo identifica. Si, por ejemplo, es una factura, que será lo más habitual, solamente tenemos que rellenar el número de factura. Por ejemplo, factura 101010. Es un movimiento de entrada. En principio, veremos que los cambios en el stock que nos ocurran porque caducan los productos, porque hay mermas, los haremos desde otra opción. Vamos a ver y pongamos que hemos recibido sirope de chocolate. El precio se nos rellena automáticamente porque eso lo recupera de la información que tenemos de nuestros ingredientes. Tenemos que poner el lote de origen, que para intentar evitar que el trabajador tenga que rellenar más datos de lo habitual, se rellena con la información que hemos puesto arriba en el documento de referencia, pero que puede ser un lote completamente diferente y lo tendremos que rellenar y podemos rellenarlo manualmente. El peso bruto que nos ha llegado de sirope de chocolate en este caso pueden ser, por ejemplo, 20 kilos. Se nos rellena automáticamente el peso neto y la merma. En la merma se pone 0 automáticamente. Esto se hace para que el trabajador que introduzca estos datos en el momento que llega no tenga que perder tiempo. Tenemos que rellenar también la temperatura de entrada, porque es una de las informaciones que puede pedir un inspector de sanidad. Podemos meter observaciones, por ejemplo, características organolépticas del sirope de chocolate que nos ha llegado y otra información que en función de nuestro análisis de riesgos y de nuestra APPCC tengamos que rellenar. A continuación tenemos que elegir dónde lo vamos a guardar. En este caso, el sirope de chocolate ponemos, por ejemplo, que lo guardamos en la nevera número 1. Se le asigna automáticamente un lote interno. Este lote interno, en principio, puede ser que lo tengamos que cambiar en función de la información que nosotros dotemos a los ingredientes en el caso de que lo tengamos así estipulado en nuestra calidad interna. Pero si no es así, se rellena automáticamente con un número dado por Reciproc. Por último, podemos informar de cuándo va a expirar este ingrediente, cuál es la fecha de consumo preferente o cuál es su fecha de caducidad. En este caso, como es un ejemplo, ponemos el día 26. Podríamos rellenar más ingredientes si nos hubiera llegado de este mismo proveedor en este envío. Solamente tenemos que pulsar más y irán apareciendo líneas que podremos ir rellenando tal y como hemos rellenado esta primera. Cuando pulsamos en guardar, se crea el movimiento y nos manda automáticamente al listado de movimientos que existe en nuestro Reciproc interno. En este listado de movimientos lo único que tenemos es un histórico que va, digamos, lo más nuevo está más arriba y de color verde cuando es una entrada y de color rojo cuando es una salida. Entonces, de esta manera podemos ver de una forma clara y directa, y en el caso de una inspección con un inspector de sanidad, podemos enseñárselo de manera rápida, qué es lo que ha sucedido en nuestros almacenes. Podemos filtrar por proveedor, podemos filtrar por número de factura, y una de las cosas más interesantes es que podemos filtrar por el lote de ingrediente, de manera que si existe un problema con un lote de los que han llegado de uno de nuestros proveedores, podemos rápidamente saber dónde hemos utilizado este lote. Sencillamente ponemos el lote aquí, aplicaríamos el filtro y nos aparecería en aquellas salidas en las que hemos utilizado ese ingrediente, además de en aquellas entradas en las que se encuentra y donde se encuentra guardado. Ya tendríamos, digamos, explicado cuál es el listado de movimientos. Si queremos acceder al listado de movimientos, lo tenemos en trazabilidad, en movimientos. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido introducir los proveedores, introducir las ubicaciones, hemos creado un movimiento de entrada, en este caso de sirope de chocolate, y hemos accedido a los movimientos para saber qué es lo que ha sucedido, digamos, en el histórico de nuestros movimientos con respecto a la trazabilidad. Nos queda explicar, antes de asignar ya un lote a una elaboración, los productos vivos, que al final lo que nos indica es el stock. Si pulsamos en productos vivos, veremos cuál es el stock que tenemos actualmente. Las cantidades que aparecen en nuestro stock serán las que hemos ido introduciendo en cada uno de los pasos de crear movimiento, menos aquellas cantidades que ya hayamos utilizado. En este caso, tenemos mantequilla, tenemos sirope de chocolate, 48 kilos, pero con un lote interno, con este lote interno. Luego tenemos también otro sirope de chocolate con un lote interno diferente y con un lote de origen también diferente.
y tenemos 25 kilos de este lote. Y por último tenemos otro sirope de chocolate, que es el que acabamos de introducir ahora, con un lote de origen distinto, con un lote interno asignado distinto y la cantidad que haya entrado. Antes de salir de esta opción de productos vivos, es muy importante destacar unas pequeñas cosas. Bueno, lo que hemos dicho antes, que es, solo existen dentro de productos vivos aquellos de los que queda algo de cantidad. Luego tenemos un aviso de la fecha de expiración. Son avisos que nos permiten de un vistazo saber dentro de nuestro almacén cuáles son los ingredientes que tenemos que utilizar de manera más próxima. Cuando está próximo a vencer, nos aparecerá un aviso de color amarillo. Si queda bastantes días para el vencimiento, no nos aparece ningún aviso. En el caso de que por el uso del ingrediente habitual en cada una de las elaboraciones, cuando hagamos un inventario de stock veamos que queda menos stock del que tenemos informado dentro de Reciproc, lo podemos modificar manualmente. También podemos modificar el stock cuando nos encontremos con que tenemos que desecharlo porque, como en el caso de esta harina floja, nos ha caducado. Entonces, lo único que tendremos que hacer es pulsar el botón Editar Stock. Como vemos, en el caso de al pulsar el botón de Editar Stock, nos va a preguntar, nos dice, harina floja, del lote en concreto tal, porque puede ser que existan más harinas flojas de otros lotes. Y nos dice, vas a modificar la cantidad de stock de este lote. Se creará un movimiento en el apartado listado de movimientos que lo refleje, de forma que no se pierda la trazabilidad completa. Y nos dice, cantidad que tenemos actualmente, informada en Reciproc. Y ahora, nueva cantidad. Imaginemos que hemos revisado, si lo vamos a tirar completamente, en este caso tendríamos que poner 0, porque de esa manera lo que estamos haciendo es tirar a la basura. Pero pongamos que no es 0, sino que sencillamente tenemos 1 kilo, porque hemos hecho el inventario y hemos visto que tenemos 1 kilo. Entonces pondríamos solamente 1, pasamos de 2 a 1, y la razón del movimiento, por ejemplo, y pongamos caducado, aunque podemos elegir también deteriorado, devolución o otros ajustes. Al darle a aceptar, veremos que de esta harina ahora nos queda ya solo 1 kilo, evidentemente, porque hemos hecho el stock, lo hemos ajustado. Y si nos fuéramos a los movimientos, veríamos que de la harina floja hemos sacado 1 kilo, evidentemente. Así tenemos una trazabilidad completa de lo que está ocurriendo de atrás hacia atrás, digamos, ¿vale? Bueno, pues nada, dicho todo esto, ahora podemos aplicar los productos para una elaboración. Para ello tenemos que utilizar los partes de producción. Recordemos que los partes de producción los podemos crear a través de crear un parte de producción o bien acudiendo a una de las recetas, la que queramos producir, en este caso imaginemos el bombón praline, y darle a crear parte de producción. Lo primero que nos pregunta al crear un parte de producción es qué receta es. En este caso, como hemos acudido desde recetas, no tenemos que rellenarlo. La cantidad de producir, tenemos en la parte izquierda todas las indicaciones de la producción, eso depende solamente de la receta. Os invitamos a que veáis uno de los tutoriales de cómo meter una de receta, pero lo que nos interesa ahora para la trazabilidad es ver cuáles los ingredientes que vamos a utilizar para generarle ese seguimiento desde la entrada del ingrediente con el lote de entrada hasta la salida con nuestras elaboraciones. En este caso vamos a utilizar, porque es un ingrediente, es una receta que ponemos de ejemplo, he puesto solo 2 ingredientes para que se vea claramente, pero si hubiera más ingredientes habría una línea por cada uno de los ingredientes. Podemos añadir comentarios si queremos y llegamos a la parte de los lotes. Evidentemente, si pinchamos podemos elegir uno de los lotes que tenemos a nuestra disposición en productos vivos, es decir, lotes que quedan todavía. Si queremos añadir un lote porque no nos ha dado tiempo, digamos, a introducir uno de los lotes con los procesos de los pasos anteriores, es decir, nos vamos directamente a crear un parte de producción sin haber informado en los lotes de entrada, podemos meterlo y escribirlo pulsando el botón Añadir lote manualmente. Por último, si no queremos perder tiempo, porque esta parte de producción tiene 10 ingredientes y ya tenemos introducidos todos los ingredientes en nuestro almacén dentro de Reciproc, podemos directamente asignar los lotes automáticamente. Si pinchamos, nos avisa, ¿desea asignar los lotes automáticamente? ¿Por qué nos dice esto? Porque lo que va a hacer es utilizar, como hemos dicho, el método FIFO para poner la cantidad de ingredientes que necesitemos para esta elaboración, cogiendo siempre primero los más antiguos. Si le damos a asignar,
automáticamente vemos que nos ha puesto el más antiguo de sirope de chocolate, el más antiguo de mantequilla, nos informa también de la cantidad que nos queda. Y entonces tenemos ya la opción de programar, que sería en Reciproc antiguo las tareas, o bien producir. Si lo programamos, tendremos que asignárselo a un usuario que recibirá un correo electrónico avisando de que tiene que producir esta elaboración y le da un plazo, o bien producir directamente, si sencillamente lo que queremos es hacer el seguimiento de la trazabilidad y tener toda la elaboración. Vamos a darle en este caso a producir. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo primero que ha ocurrido es que en los movimientos de nuestra trazabilidad nos ha sacado esta cantidad de ingredientes que hemos utilizado para esta elaboración, evidentemente. Y también en los productos vivos veremos que tenemos menos sirope de chocolate del antiguo o de mantequilla en este caso. Vale, pues dicho esto, veremos que se nos ha creado el parte de producción, tendremos la posibilidad de sacar el informe de producción, donde nos informa pues, de lo habitual de Reciproc, pero además también en cada uno de los ingredientes para este parte de producción, cuál es el lote interno, el lote de origen, la caducidad, etc. Tendremos toda la información. También podremos sacar el informe de costes. Es importante destacar que con estos sencillos pasos obtendremos unos informes completos que nos servirán tanto como valiosa información de costes y como respaldo ante una inspección sanitaria, y además nos permite tener esa información en el caso de que exista una intoxicación alimentaria para poder analizar cuáles son las elaboraciones que han utilizado esos lotes que se encontraban en mal estado. En este tutorial hemos visto la parte básica de la trazabilidad, pero Reciproc dispone de más características que nos pueden ayudar a llevarla en caso de que requiramos una funcionalidad un poco más avanzada. Te animamos a consultar el resto de tutoriales para que conozcas todas las funcionalidades de Reciproc. Además, tienes a tu disposición a los técnicos, que te solventarán todas tus dudas.